Televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Saludos país, muchas bendiciones para todos. Aquí se inicia Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Hoy es jueves, tiempo de hablar de agropecuaria y algo más. Muchas personas nos dicen como que uno está arando en el desierto con la prédica constante que aquí tenemos por los valores, por los principios. En esta lucha permanente contra la corrupción, contra la impunidad, contra el robo del erario, contra las malas artes de los políticos, de las autoridades o de ciertas autoridades, con la manera de comportarse los agentes, los funcionarios que tienen que velar por el orden público, por la seguridad ciudadana, con esa preocupación nuestra por la construcción de una sociedad realmente democrática, una sociedad que se cimente en valores, y esa prédica nuestra permanente de reivindicar los principios del padre de la patria, la visión de nación que tuvo Juan Pablo Duarte. Y nos quieren decir como que todo está perdido en este mundo de Dios. Y no es así. Y entonces uno tiene que ir a la historia, porque sin el conocimiento de la historia no podemos entender lo que hoy pasa, y mucho menos prever para el futuro. Es una prédica de la verdad, es una prédica de principios, es una prédica de patria. Y uno tiene que recordar al poeta alemán Bertolt Brecht cuando dijo que hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan muchos años y son mejores. Y hay los que luchan una gran parte de la vida y son muy buenos. Pero decía el poeta que hay hombres que luchan toda la vida. Y esos son los imprescindibles. Y entonces, el apóstol cubano José Martí dijo en cierto modo esto mismo, pero con otras palabras. Y decía José Martí, en aquel libro formidable, La Edad de Oro, un trabajo para los niños, porque en los niños es que está el futuro, y hay que trabajar con ellos, formando ciudadanos, formando hombres de bien. Y en ese libro escrito por José Martí en el año de 1889 nos dejó una perla como esta. Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. José Martí, año 1889, prácticamente finalizando el siglo XIX.
Y ahí, cuando él dice que hay hombres que cuando a su alrededor habitan muchos indecoros, los políticos que hoy se roban los fondos públicos, entonces otros nos rebelamos, nos sentimos indignados contra esos hombres. Y Marcha Verde es una expresión para no mencionar nombre en específico, porque si fuera a mencionar nombre dijera don Iván Rodríguez, pero para no mencionar nombre digo Marcha Verde. Es un colectivo de ciudadanos, hombres y mujeres, que se indignan, que viven indignados y que toman las calles contra esos que viven sin decoro. ¿Y quiénes son los que viven sin decoro? Los que se roban el erario, los corruptos, los que prohíjan la impunidad. Martí lo previó en el siglo XIX, todo lo que estamos viendo. Y entonces decía Martí que cuando hay hombres sin decoro, hay otros que asumen el decoro que le corresponde a ellos y lo que le falta a los otros. Y que en esos miles de hombres con decoro va toda la humanidad, va todo un pueblo. Entonces, esta introducción para responderle a eso que de vez en cuando nos encuentran por una calle de Dios y nos dicen: ustedes están arando en el desierto, este país se perdió. Y se lo digo con lenguaje de Dajabón, como si yo estuviera en Dajabón. Me dicen: este país se jodió. Pero no. Hombres, mujeres, habitan en esta tierra con el decoro necesario para decirle a los que no tienen decoro, a los que se burlan de este pueblo, que aquí hay esperanza y que aquí hay un pueblo de pie. Por eso lo dice Martí. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. Y esa es nuestra agonía aquí. La prédica de la verdad. Enfrentar a los corruptos y a los que prohíjan la impunidad. A los que se roban la esperanza del pueblo. Y dice Martí que estos hombres que tienen decoro son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que le roban a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres su decoro. Y en esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Y eso hay que martillarlo para que la gente entienda que hay que vivir con decoro. Y que aun cuando veamos solo puñados de hombres que asumen la lucha del pueblo, hay esperanza, porque en ese puñado de hombres van miles de hombres, va el pueblo entero, va la dignidad humana. Y a eso no debemos negarnos nunca, a la lucha por la dignidad, a la lucha con decoro y por el decoro, a la lucha contra la corrupción y contra los corruptos, a la lucha contra la impunidad y contra los que prohíjan desde el poder la propia impunidad. Y el día que yo vea por ahí, y que lo veo a veces, a aquellos hombres que una vez tuvieron una práctica de honestidad y que llegaron a la Suprema Corte de Justicia y actuaron de rodillas ante el poder del oro, ¿qué uno tiene que hacer? Darle la espalda para no darle una galleta, ¿verdad? Y entonces uno se encuentra en este país de Dios con tantas expresiones de políticos, de ciudadanos que no tienen autoridad moral para esas expresiones. La prensa de hoy recoge una cita de un señor llamado Federico Antún Valle, a quien le dicen Quique Antún, el gallero, el que tuvo una lotería, el que tuvo en el Banco Nacional de la Vivienda, el que tiene una estela muy larga que se le puede pisar, o una cola muy larga.
Y la cita dice: vivimos en un caos. Es momento de tomar las calles y enterrar a los corruptos para siempre. Pero por Dios, Quique Antún, usted tuviera hace tiempo 7 pies bajo tierra si aquí enterráramos a los corruptos. Entonces, no todo el mundo tiene derecho a la palabra. No todo el mundo tiene derecho a decir estas cosas. Si aquí pusiéramos en práctica esa frase de Quique Antún, hace tiempo que él tuviera 7 pies bajo tierra. Quique Antún es un corrupto más. Solo hay que pensar de dónde viene. ¿Qué ocurrió cuando estuvo en la lotería? Cuando estuvo en el Banco Nacional de la Vivienda, por decir dos casos. Pero todo lo que ha sido su vida. Y él dice: vivimos en un caos. Es un momento de tomar las calles y enterrar a los corruptos para siempre. Pero por Dios, uno tiene que oír cosas, uno tiene que leer tantas cosas en este mundo de Dios. ¿Qué país es el nuestro? ¿Dónde vivimos? Pero bueno, la prensa de hoy nos trae otra información de Baní, un eje geográfico no solo de corrupción, sino de narcotráfico. Y decir de narcotráfico es decir de la criminalidad organizada. La información que trae la prensa con un titular es digna de ser comentada. 11 bandas poderosas de narcotráfico tenían el control en la provincia Peravia. 11 bandas poderosas. ¿Quién en Baní no conoce a los que venden droga? ¿Quién en Baní no conoce a los narcotraficantes? ¿Qué tiempo tiene operando una estructura criminal, mafiosa en Baní del narcotráfico? Lo de Paya, lo que ocurrió en Paya, Baní, todo el mundo lo sabía. E incluso el senador de la provincia lo denunció, lo denunciaba y lo sigue denunciando con nombre y apellido. Aquella matanza de Paya, claro que pudo evitarse. Le permitieron porque hay autoridades civiles y militares en complicidad con esa banda de criminales, porque hay una cultura del dinero fácil. Y lo que ocurrió recientemente en Baní, todo el mundo lo conoce. El hermano de ese muchacho, de Buche, dijo que lo que pasaba era que todo el mundo sabía que el punto de venta de droga de su hermano Buche era el que más vendía, el que más clientes tenía. ¿Y cómo muere el coronel? ¿Quiénes asesinan al coronel? ¿Quiénes asesinan al coronel? Aquello quedó engavetado. Y el video está ahí. El video está ahí. Si no hay una muerte de un coronel, Buche no estuviera preso. Y probablemente Buche no sea el responsable de esa muerte. Buche estaba en su casa. Todo el mundo sabe lo que ahí ocurrió. Y en Baní, aquella señora que dijo que ella entendía que su punto de droga era legal, porque ella le daba 100,000 pesos toda la semana al coronel. Lo que ocurre en Villa Vázquez, pero ese es el pan nuestro de cada día. Y sobre el tema Baní, todavía, aunque las autoridades, Ministerio Público y DNCD dicen que acaban de darle un golpe a 11 bandas poderosas de narcotráfico que tenían el control de la provincia de Baní. ¿Qué dice Wilton? Wilton respalda la labor realizada por los organismos de seguridad y de justicia, personas que han hecho un buen trabajo desde su designación, pero dijo que hay mucho trabajo por hacer en esa provincia en contra del narcotráfico y el crimen organizado. Asegura el senador que todavía hay oficiales de la policía y jueces al servicio del narco en Baní. Con todo y que le dan un golpe a 11 bandas poderosísimas,
que tenían el control de la provincia, dice el senador, que todavía hay oficiales y jueces al servicio del narco en Baní. Esto es la de no acabar. El país va por un derrotero, nada bueno. Pero, decían los sabios de mi pueblo, de Dajabón, que cuando la noche está más oscura, es que está más próximo el amanecer. Es decir, que cuando vemos estos nubarrones de la criminalidad, la corrupción, la antipolítica, los antivalores, es que está más próximo a irrumpir en la sociedad el cambio político. Y no me refiero a un cambio electoral. Por esa vía, por ahora, no hay posibilidad. Aquí tiene que haber un sacudimiento profundo desde el corazón mismo del pueblo contra esta institucionalidad corrompida y corruptora e empobrecedora, porque se roban los fondos públicos y andan por ahí hipotecando la nación para poder llenar el saco, el erario, para alimentar el boa de la corrupción. Y van endeudando la nación. Terrible, terrible, pero estamos en este estercolero. Aparecerán escobas de verde o de azul, o escoba tricolor como la bandera de la patria, que van a barrer en su momento este estercolero. Porque decía Abraham Lincoln, se puede engañar a todo el pueblo parte del tiempo. Se puede engañar a parte del pueblo todo el tiempo. Pero no se puede jamás engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Y aquellos ladrones de erario, cobijados de impunidad, que se creen que podrán engañar a este pueblo todo el tiempo, a todo el pueblo todo el tiempo, están equivocados. Hay un momento en que el pueblo despierta. Siempre hay una luz, siempre hay un sector del pueblo que está despierto, los duartianos, los que creen en la patria, los que de aquí no se van, los que echan la pelea. Y si hay patria, es porque ha habido ese segmento de la población nacional duartiana que ha mantenido, aún a costa de su vida, la luz encendida. Hay que recordar que el padre de la patria sentenció que el crimen no prescribe jamás. Contra el crimen hay siempre una ventana abierta de lucha, de combate. El crimen no prescribe jamás. Y aquellos que entran en componendas contra los intereses de la patria están cometiendo un crimen de lesa patria. Y contra ellos en cualquier momento hay que actuar. La correlación de fuerza tendrá que cambiar. La fuerza del bien, la fuerza de la patria, en un momento tendrán que pasar a ser hegemónicas. Y entonces habrá un cambio de verdad. Por eso nosotros nos aferramos a esa expresión de José Martí, de que cuando hay en una sociedad muchos hombres sin decoro, hay otros que reúnen en sí el decoro de miles de hombres, el decoro de todo el pueblo, el decoro de la humanidad. Y son esos los que se rebelan con fuerza terrible contra aquellos que no tienen decoro. Desde esa perspectiva tiene explicación y justificación la permanencia de este espacio Voz para el Cambio, porque el compromiso nuestro es con la patria. Nosotros no tenemos compromiso con los corruptos, ni con los que prohíjan la impunidad, ni con los que se roban el erario, que van ofendiendo y se van robando la salud del pueblo, la posibilidad de estudio del pueblo. Y sin educación no puede haber desarrollo.
sin educación no podemos contribuir a hacer hombres libres. Y solo los hombres libres pueden levantarse siempre contra la dictadura, contra la opresión, contra el robo de los fondos públicos. Y le leo de nuevo la frase de José Martí para cerrar este segmento. Escrita en el año 1889 en su libro La Edad de Oro. Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Los corruptos, porque tienen mucho dinero. Por ahí le dicen sape, o le dicen ladrón, 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 y lo azotan. Pero ellos están felices, porque roban y tienen mucho dinero, pero no tienen decoro. Y si no, hay que preguntarle a Mónica Zapata en Nueva York. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. Los de Marcha Verde viven como en agonía, viven esa prédica, y nosotros mismos aquí en Voz para el Cambio, con esta prédica diaria. En el mundo ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Por eso, los de Marcha Verde tienen su razón de ser y son los que se rebelan. Y son los que, en la perspectiva del poeta alemán Bertolt Brecht, constituyen los imprescindibles, los que luchan toda la vida. Así que no crean que desde Voz para el Cambio tenemos una prédica en vano. No, somos de ese colectivo que luchamos toda la vida, no un año, no muchos años, no, luchamos toda la vida como los imprescindibles, como los hombres que tienen decoro, los que se rebelan con fuerza terrible contra esos que abusan del erario público. Vamos a la pausa y retornamos entonces con el invitado de Voz para el Cambio y la voz de la AMPA desde Voz para el Cambio. Vamos arriba, señor director.